Hoy día invitamos a Joaco, a Joaquín Stephens. Joaquín es partner en Platanus Ventures. Ahí él les va a contar un poquito más de lo que ha hecho, pero él es abogado y ha estado metido en el mundo del Venture Capital a través de sus trabajos anteriores y ahora que está como socio también en Platanus Ventures. Así que le pedimos que hiciera una clase con todo lo necesario para partir una startup en términos legales, como que son temas que uno no sabe y es como difícil averiguar qué es lo que hay que hacer al principio y como no equivocarse. Entonces, encontramos interesante que Joaco nos pueda contar un poco de eso y también de todo lo que tiene que ver con levantamiento de capital en etapa temprana. Así que eso, gracias Joaco por aceptar y todo tuyo. De nada. Bueno, lo legal para partir tu startup y levantamiento de capital temprano. Ahí, ¿quién soy? Una breve introducción. Joaquín Stephens, soy abogado de la Católica. Trabajé un tiempo en Budacom.com, el exchange de criptomoneda. Después trabajé 2 años en el estudio CMS Cría Allende, en temas corporativos y de emprendimiento, Venture Capital. Actualmente soy partner en Platanus Ventures. Y bueno, antes de entrar a Buda y a CMS, viajé por la ruta de la seda desde China a Europa, 8 meses, escribí un blog y yo creo que esa fue la primera experiencia que tuve emprendiendo de cierta manera. Nunca más después emprendí, pero eso me guió al mundo de la startup y creo que lo comento porque fue fundamental en, en las decisiones que tomé después y me llevó a donde estoy ahora. Por eso lo cuento. Los aspectos legales básicos de toda startup. Antes de dar la clase, me gustaría que entendieran que hay una lógica detrás de los temas legales. Ustedes no soy abogado, lo más probable es que después en un futuro necesiten en el fondo algún abogado en su momento, pero es importante que entiendan si es que lo que le habla al abogado, cuando, qué le está contando el abogado, le hace sentido o no, entienden los términos que le está hablando, eso es lo importante. Yo tampoco, por ejemplo, no soy ingeniero, no sé casi nada de software, pero estoy vestido lo bastante en la tecnología como para saber si es que hay un buen CTO o un mal CTO, y eso me gustaría que ustedes lo hicieran hacia el otro lado, es decir, sin ser abogados, que pudieran entender la lógica por detrás y saber si es que lo que le están hablando va por la línea correcta o no va por la línea correcta. Somos introducción y quiero que se queden con eso a lo largo de la clase. O sea, voy a tratar de hacer lo menos técnica posible la clase para que, fondo, porque finalmente igual después van a tener que necesitar un abogado, pero que entiendan los conceptos básicos. ¿Por qué son importantes los temas legales? No sé si ustedes conocen a esas dos personas, y ConnectU, si a alguien les suena. Aparte de yo creo que ser como unos modelos, no, la verdad es que yo nunca la he visto antes, no me suena, y ese logo de ConnectU tampoco. Pero lo más probable es que esta persona sí les va a sonar. De hecho, aún haciendo deporte se ve como un reptiliano. Ahí está Mark Zuckerberg con Facebook. Y lo importante de esto es que las dos primeras personas son los mellizos Winklevoss. La clásica historia en la película La Red Social. Se juntaron con Mark Zuckerberg el 2004, ellos tenían una red social de Harvard que se llama Harvard Connect, que pasó a llamarse ConnectU. Se juntaron con Zuckerberg, de hecho hubieron reuniones de por medio, tuvieron un par de mails, más que un par de mails, como 50 mails, y de repente los hermanos Winklevoss se enteraron por uno de los newsletters de la universidad de que Mark Zuckerberg había creado su propia red social llamada Facebook. Al final esto terminó en la demanda que todos conocen por la película y terminó con un acuerdo de Facebook tenía que pagarle a ConnectU $65 millones. Otro ejemplo, los fundadores de Snapchat, y ahí la historia de cómo partió Snapchat, bueno, bien entretenida. El 2011 uno de los fundadores estaba en una fraternidad, en uno de estos dormitorios, estaba con amigos, bajo sustancias estupefacientes, y se le ocurrió que sería, empezaron a conversar y se le ocurrió que sería divertido armar una plataforma en donde tú podías mandar fotos y después se borrara.
claramente con un concepto un poco de sexting, eso fue la idea original. Y este socio se lo compró al otro, se lo compró a Evan Spiegel. Armaron todo ese verano, eso fue en primavera, todo el verano grabaron la aplicación, al principio se llamaba Picaboo, y después, de hecho, ahí pueden ver la foto de celebración del logo. Ahí está una torta con el logo del fantasmita. Ahí está Evan Spiegel a la derecha y Bobby Murphy a la izquierda, los fundadores de Snapchat. Pero resulta que había otro fundador, que es Reggie Brown, que es ese socio que se ve ahí a la izquierda. Y él fue el que supuestamente tuvo la idea en el dormitorio y se la fue a contar a Evan Spiegel. Pero después al final lo sacaron. Claramente uno dice que inventó la idea, el otro dice que no, pero habían problemas en el fondo legales que hicieron que al final le costara a Snapchat un pago de 157,5 millones de dólares a Reggie Brown. Estos igual son casos súper súper grandes. Uno los puede ver como bien lejanos, pero quiero poner un ejemplo del día a día. Cuando esto pasa, es común, se ve en las startups que, por ejemplo, tenemos 3 personas que quieren emprender. Una tiene una idea y idea una solución. Ahí yo puse un ejemplo, una SaaS FinTech que intermedia acciones de pyme, la llaman Mercado Liberado. Enit es una programadora de software y crea un MVP muy feo pero útil. Ustedes ya pueden ir sabiendo de lo que escucharon anterior. Y es querido por los usuarios, comienza a funcionar, empiezan a tener los primeros ingresos, empiezan a contratar gente. Estos primeros ingresos llegan a la cuenta solamente personal de Marta, le empieza a ir muy bien, el equipo crece, están supervisados por Alex, y todo va de maravilla. Les va muy bien, tienen un año de crecimiento y están buscando inversionistas por una ronda de financiamiento. Pero ¿qué pasa? Houston, tenemos un problema o varios. ¿Qué puede pasar? En todo ese ejemplo que les puse por detrás, y voy a dar vuelta para que los vean, podría ser que Marta empieza a decir, oye, ¿sabes que yo ideé esta solución y merezco el 51% de la startup? Nunca lo conversaron, nunca se pusieron de acuerdo cuánto iban a ser los porcentajes. Enid en el fondo ante esto se enoja y dice, ¿sabes qué? Yo me voy a llevar entonces el software porque lo creé yo, es de mi propiedad y voy a armar otra empresa. Podría pasar que la Comisión para el Mercado Financiero va a llegar y va a decir, oye, ustedes están haciendo una actividad que es regulada por la ley de mercado de valores y sin regulación, y podrían meterle una denuncia. Podría pasar también que Mercado Libre, claramente, por ocupar la palabra mercado liderado, va a denunciarlos por infracción a las leyes de propiedad intelectual, les va a poner una demanda. Uno de los trabajadores o una de las personas del equipo podría decir, oye, al final yo estoy sujeto debería estar sujeto a un contrato de trabajo, no se me han pagado imposiciones, y así suma y sigue problemas legales. Obviamente este es un caso bien extremo, no creo que después de un año nadie va a tener ninguna estructura legal, pero son puntos básicos que podría ser que no tengan todos los problemas, pero algunos de estos problemas podrían tener. Y ahí están los problemas legales de startups y cómo evitarlos. Entonces quiero hacer un pequeño análisis de cada uno de estos problemas. De nuevo, creo que se quedan con la idea, no voy a entrar en tanto tecnicismo, pero que cuando llegue el momento sepan que tienen que cumplir con algunas cosas y van a tener que ir a preguntarle quizás a otros fundadores cómo lo hicieron ellos o directamente a un abogado. El primer problema es no sentar las bases legales de una startup. ¿Por qué constituir? Ese sería como la primera pregunta. ¿Cuándo constituir? ¿En qué momento? Si yo tengo una idea, ¿en qué momento ya tengo que hacer una sociedad? Y ahí, en el fondo, hay varios motivos. Uno podría decir, parto haciendo la sociedad cuando ya es algo más serio, parto haciendo la sociedad cuando empiezo a tener relaciones con terceros, o sea, tengo un contrato con un tercero, empiezo a prestar los servicios, cuando empiezo a recibir ingresos, cuando contrato a una persona. Hay distintos motivos de en qué momento, pero el por qué, lo primero que se dice es que limita la responsabilidad de los socios y accionistas, o accionistas. ¿Por qué la limita? Porque la sociedad tiene un patrimonio distinto a los socios o accionistas. Es decir, en el fondo los accionistas solo responden
por los montos que ellos aportaron a la sociedad. Entonces, cualquier problema que haya con la startup, por ejemplo, no se prestó un servicio que causó, no sé, un accidente o daño o algún tema, ese tercero solo va a poder demandar a la sociedad, no va a poder demandar a los accionistas y a los socios, en términos generales. Entonces, hacer la sociedad responsable por esa indemnización. Así se separan los patrimonios de los accionistas y los socios con la sociedad. Eso es lo clásico que se dice por qué constituir una sociedad, y en el fondo esos son los fundamentos de por qué existe una sociedad de responsabilidad limitada. Esa era la primera sociedad, o sea, una de las sociedades al principio que limitaban la responsabilidad. Pero lo más importante para startups son los últimos dos conceptos, es decir, se distribuye el capital y se establecen los acuerdos o aspectos fundamentales de toda sociedad, y sobre todo, en el fondo, los aspectos y los acuerdos entre los fundadores, y se radica la propiedad intelectual en la sociedad. O sea, bueno, también para una startup es importante constituir una entidad legal adecuada. Estos son los ejemplos que podrían calzar para una startup. Una es una empresa individual de responsabilidad limitada, solo serviría si es que hay solo un fundador. La otra es la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad por acciones. La única que más calza con una startup sería una sociedad por acciones. La otra, ¿por qué no? Bueno, la primera porque solo puede ser un fundador. La segunda porque es muy rígida. Eso se llama la sociedad de responsabilidad limitada, son sociedades de personas. Es decir, importa mucho quiénes son los socios. Y por lo tanto, los socios están en la escritura social, en una escritura pública, y para poder mover a un socio, todos tienen que estar de acuerdo. Todos tienen que firmar esta escritura pública. Entonces, no calza con la estructura de una startup. La sociedad anónima podría calzar, pero la sociedad anónima está pensada, la regulación en Chile está pensada para una sociedad anónima abierta, es decir, que trance en bolsa, que tenga muchas responsabilidades. Por lo tanto, la regulación es súper estricta. Y ahí se creó, de hecho, la sociedad por acciones se creó para alivianar las restricciones que tiene la sociedad anónima y para que el mercado de capitales pudiera funcionar de una forma mejor. O sea, justamente la sociedad por acciones podría ser la sociedad creada para el venture capital y las startups. ¿Por qué? Porque básicamente uno en el estatuto, respetando cierta regulación básica, en los estatutos uno puede poner lo que quiera de nuevo y respetando las regulaciones básicas, pero uno puede definir distintos aspectos, definirle una sociedad anónima, entonces te da mayor libertad para estructurar tu startup de una mejor manera. ¿Cómo se construye una sociedad en el sistema tradicional? No en empresa de un día, sino que primero quiero hablar de empresa tradicional. Hay un acto de constitución que es por escritura pública o por un instrumento privado protocolizado, y este acto de constitución básicamente son los primeros fundadores que dicen vamos a constituir una startup que se va a llamar de tal forma, y estos son los estatutos. Los estatutos son importantes porque tienen los fundamentos de la startup. Y quiero detenerme en algunos aspectos de los estatutos que son los más importantes. Primero, el objeto o el giro de la empresa. Es decir, se establece en los estatutos qué va a poder hacer la empresa y qué no va a poder hacer la empresa. Lo que no esté en el objeto de la sociedad significa que la sociedad no lo puede hacer, no puede realizarlo y está fuera de sus atribuciones. Entonces, por eso es muy importante establecer el objeto, qué es lo que va a hacer la sociedad. Después viene el capital y las acciones. Una sociedad por acciones tiene un capital y este capital se divide en acciones. Lo voy a tocar un poco más adelante, pero quédense con eso por ahora. La forma de administración, generalmente, las sociedades anónimas se administran por un directorio, que es un órgano colegiado de mínimo 3 miembros, y ellos son los que toman las decisiones de la administración. Pero como es un órgano de 3 miembros y las decisiones tienen que tomarse por el directorio, ellos designan a los representantes de la sociedad, o sea, dan facultades para representar a la sociedad, a los gerentes, el gerente general, el gerente de finanzas, etc. Y esa es la estructura de una sociedad anónima. En la sociedad por acciones, uno de los estatutos puede designar, o sea, hacer que la administración sea como quiera. Uno puede poner un directorio, puede hacer que la administración recaiga en uno de los fundadores, puede hacer que la administración recaiga en otras personas, puede hacer que recaiga en más personas y que éstas actúen de forma individual o conjuntamente. Entonces hay libertad para ver cómo administrar la sociedad. Para una startup, en un principio, la mejor forma de administrar la sociedad es que sean los fundadores.
Y si hay uno o más fundadores, que sean los dos fundadores que actúen de forma individual, y puede ser que si las actuaciones implican montos sobre tanto valor, por ejemplo, $5.000, tengan que tener firma conjunta. Después, con el paso del tiempo, lo más probable es cuando tengan un levantamiento de capital, ahí van a tener que cambiar los estatutos para que la administración sea efectuada por un directorio, y generalmente uno de los inversionistas va a decir: yo quiero poner un director en la sociedad. Y por último, importante en los estatutos, aparte de otras cosas que tiene, por supuesto, pero son los derechos de los accionistas. En los estatutos se va a fijar todo lo de las juntas de accionistas, es decir, cuándo se van a reunir las juntas de accionistas, qué materias les toca tocar a las juntas de accionistas, cuáles son los quórum de votación de las juntas de accionistas, las restricciones a la libre transferencia de acciones. Eso puede ir en los estatutos. Después del acto de constitución viene una legalización que se llama, que se crea un extracto de los estatutos con ciertas menciones. Eso tiene que publicarse en el diario oficial e inscribirse en el conservador de bienes raíces. Luego uno tiene que obtener RUT ante el Servicio de Impuestos Internos, iniciar actividades y obtener los demás permisos necesarios para desarrollar el negocio, generalmente la patente comercial. Segundo problema, no tener claro los porcentajes de participación y los acuerdos entre fundadores. Como les comenté, en la sociedad por acciones el capital se divide en un monto y se divide en acciones. Este es un claro ejemplo de unos estatutos, generalmente casi siempre, o sea, creo que nunca he visto en algún otro artículo, pero los estatutos en el artículo 5º tienen el capital. Acá en este caso el capital de la sociedad asciende a 1 millón de pesos, lo que es muy común, dividido en 10.000 acciones, ordinarias, nominativas y sin valor nominal. En el artículo primero transitorio de todos los estatutos se establece cómo se suscribe este capital por las personas que concurren al acto de constitución. En este caso, Marta Villarroel suscribe 4.500.000 acciones, Enid suscribe 4 millones, las mismas 4.500.000 acciones, y se deja 1 millón de acciones para los trabajadores, es decir, para acuerdos de compensación en acciones, que lo voy a explicar después. Pero esto sería como unos artículos básicos de unos estatutos. Y así se vería en el fondo el cap table con la Constitución. Entonces, se dividen acciones. Si ustedes fijan, Marta y Enid en el acto de constitución tenían estas acciones. Cada una de ellas en la participación real tiene 50%. ¿Por qué? Porque la participación, o sea, al fondo la participación se toma cuántas acciones hay suscritas y pagadas de la sociedad. ¿Qué significa que estén suscritas? Que alguien las haya comprado. ¿Cómo se suscriben? Se pueden suscribir en el acto de constitución, como Marta o Enid, o se pueden suscribir en un contrato de suscripción de acciones, que se llama. Entonces, en un principio, Marta y Enid tienen el 50% cada una de la participación. Sin embargo, hay 1 millón de acciones que no están suscritas. Entonces, se llama la participación totalmente diluida, aquella en que uno en un futuro piensa que si están todas las acciones suscritas, esa sería la participación final, 45-45. De hecho, después uno podría pensar en el cuadro de más abajo, que después de 2 años, por ejemplo, contratan a un trabajador, el trabajador se le da derecho a adquirir acciones y suscribe por un contrato de suscripción de acciones 100.000 acciones. Y en este caso ahí se fija, la participación actual cambia, las acciones en reserva que están abajo también cambió a 900 acciones, quedan 9 acciones en el fondo, o sea, y ahí la participación completamente diluida sigue siendo 45%, pero el trabajador tiene un 1%. Entonces, eso es lo importante en cuanto a cómo determinar la participación. Obviamente, la participación se determina en los estatutos, y eso es lo importante del capital en el fondo inicial. Ahora, ¿cómo distribuir el capital? Generalmente siempre se dice que sea de forma igual, equitativa. Es decir, en este caso son 2 fundadores, 50-50. De todas formas, podría ser mejor que no quede 50-50, sino que quede 51-51, o sea, 51-49. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien va a tener que tomar una decisión y tiene que haber algún mecanismo en que se extraen los empates. Y un mecanismo sería que uno de los fundadores tenga 51%. ¿Cuál de los fundadores? No sé, podría ser el que partió primero, podría ser el CTO, pero que alguien tenga la decisión final. Eso no significa que tenga un 80 y el otro un 20, pero sí que
tenga suficientes votos como para poder tomar una decisión que trae un desempate. Es en cuanto a la distribución o sea, a la distribución del capital. Pero lo otro importante cuando uno forma una startup es establecer ciertas restricciones entre los fundadores o establecer ciertos acuerdos entre los fundadores, que estos acuerdos se pueden establecer en unos contratos entre los fundadores y la sociedad, se pueden establecer en los mismos estatutos, o se pueden establecer en lo que se conoce como pacto accionista, es decir, pactos entre los fundadores, entre los accionistas, en que se establecen ciertos derechos y obligaciones y ellos tienen que respetarse entre ellos estos derechos y obligaciones. Quiero hablar unos pactos bien comunes acá. Lo primero son los derechos de compra de la sociedad en caso de que el fundador se vaya. Como los fundadores generalmente no ponen plata, sino que simplemente una idea y esperan que con su ejecución y con la creación de este tremendo producto la sociedad valga más, podría ser que en el plazo, por ejemplo, parten dos fundadores, parten Marta y Enid con el 50%, pero al cabo de 2 años, Marta, por ejemplo, se va. Pero ya tiene suscritas sus acciones, entonces se va a quedar, ¿qué? Se va a quedar con 50% de un emprendimiento que recién está partiendo. No es justo, porque aparte no puso nada de capital, entonces simplemente después se va y todo el valor que tiene la startup es por la ejecución, por cómo se construye, por la operación. Ese es el valor que tiene la startup. Entonces, si uno de los fundadores se va en un tiempo bien corto, no debería quedar con acción. ¿Cómo se soluciona esto? Con un derecho de recompra por parte de la sociedad de las acciones de un fundador que se va. Generalmente, todas las acciones de un fundador están sujetas a esta opción de recompra, pero las acciones se van liberando con el paso del tiempo. Es un periodo que va entre 3 y 4 años, con un cliff de 1 año. ¿Y qué significa esto? Que, por ejemplo, al cabo de 1 año se le van a liberar de esta opción de recompra a la sociedad el 25%, si en 4 años, o 1/3 de las acciones de uno de los fundadores. Es decir, al cabo de 1 año de trabajar para la sociedad, un 25% de sus acciones o un tercio de sus acciones no van a estar sujetas a este derecho de recompra por parte de la sociedad. Y después de eso, cada mes se van a ir liberando de esta opción de recompra por la sociedad un 36avo o un 48avo cada mes. Y así hasta completar los 3 años o los 4 años donde van completamente liberada. Y podría también establecerse en este acuerdo cláusulas de aceleración, es decir, que en caso de, de ciertas condiciones, por ejemplo, si es que se vende la sociedad, todas las acciones no van a estar sujetas a esta acción de recompra, cosa que los accionistas pueden vender las acciones liberadas de esta recompra. Y en los pactos de accionistas se establecen restricciones, generalmente, lo más importante son las restricciones a la libre transferencia de acciones. Acá están los más clásicos: el derecho de primer rechazo, derecho de primera oferta, derecho de venta conjunto, seguimiento y derecho de arrastre. Lo que significa básicamente todos estos establecen que antes de vender, por ejemplo, las acciones a un tercero, haya que ofrecérselas a la sociedad, o en el caso de que yo quiera vender todas mis acciones a un tercero, los demás accionistas pueden sumarse a vender o sea, sumarse a la venta y vender proporcionalmente su parte de acciones, cosa que no se queden atrás de un negocio. O si es que yo quiero vender, soy accionista mayoritario y quiero vender mis acciones a un tercero, y el tercero me dice, mira, te compro tus acciones, pero quiero comprar todo el negocio. Como yo soy accionista mayoritario, podría obligar al resto de los accionistas minoritarios a vender, cosa que se cierre el negocio. Todo eso está generalmente en los pactos de accionistas, pero también podría estar en los estatutos de la sociedad. Un tercer problema: no proteger la propiedad intelectual frente a terceros y no radicarla en la sociedad. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual es básicamente toda creación de la mente humana y se divide en propiedad industrial y en derechos de autor. Y si tu startup es de base, o sea, tiene propiedad intelectual que es protegible, es patentable, es muy importante radicarla en la sociedad. Es decir, hay que protegerla frente a terceros que esté en la sociedad. ¿Cómo protegerla frente a terceros? Hay que inscribir las marcas, hay que inscribir las patentes de inversión, hay que inscribir los programas computacionales, por ejemplo, si es que son sujetos de derecho de autor. Eso sería frente a terceros. Pero entre los fundadores también es importante radicar la propiedad intelectual en la startup. ¿Por qué? Porque podría ser el caso de Snapchat. El caso de Snapchat perfectamente podría ser un caso en donde la propiedad intelectual pasó mucho tiempo en donde no fue radicada en una entidad legal o en la sociedad.
Y con los trabajadores, ¿cómo se protege con los trabajadores? Generalmente esta protección está protegida, o sea, está en la ley. Es decir, cualquier trabajador que cree propiedad intelectual en el ejercicio de sus funciones, esa propiedad intelectual es de propiedad, valga la redundancia, del empleador. Igual, de todas formas, generalmente en los contratos de trabajo se establece que el trabajador debe ceder toda propiedad intelectual que cree en el ejercicio de sus funciones, etcétera, etcétera, para tener una doble protección o ante cualquier eventualidad. No tener al día los asuntos laborales y previsionales, o sea, lo que pasaba también en el ejemplo que a Alex lo podían demandar. ¿Y por qué es importante esto? Porque uno podría decir que una persona yo la contrato a honorarios, pero si si en la práctica esta persona está sujeta a una relación de subordinación y dependencia, esa persona debería sí o sí estar con un contrato de trabajo. ¿Qué significa que esté con un contrato de trabajo? Que tienen que haber cumplimiento de normas laborales y deben haber pago de imposiciones previsionales, seguridades, tributarias, que son relevantes para la sociedad. Y eso tiene que estar ordenado desde el día 1 en que se empieza a contratar más gente. Los trabajadores independientes, bueno, son los que se emiten boleta, y en ese caso una de las únicas obligaciones es retener el impuesto, que creo que ahora es 11, algo. Los planes de incentivo en acciones, esto no es uno de los problemas, pero es algo muy común en las startups, darle a los trabajadores planes de incentivo en acciones. ¿Qué significa esto? Que si es que los trabajadores cumplen determinadas metas para la sociedad o permanecen durante cierto tiempo en la sociedad, tienen la opción de ir suscribiendo acciones a lo largo del tiempo de la sociedad. Otro de los problemas, no cumplir con las obligaciones tributarias y otras normativas aplicables. Siempre es importante al final saber que existen impuestos, que todos pagan impuestos, y si ya se está yendo muy bien y estás teniendo ingresos y no estás pagando impuestos, hay algo mal. Y en cualquier momento te puede caer el servicio de impuestos internos y te puede decir, sabes que ya hay mucho tiempo ya no pagando impuestos. Y lo peor sería que al final te los cobren en el fondo a ti como persona natural, te aumentaría tu global complementario. Entonces, siempre tener bien claro que la sociedad, si está ganando ingresos, va a tener que pagar impuestos. Puede ser que ni siquiera tenga que pagar, o sea, puede ser que ni siquiera tenga utilidades para pagar impuestos, pero de todas formas, acuérdense que las utilidades son del impuesto a la renta, pero también los servicios pueden estar grabados con IVA y va a tener que pagar el 19% de todas las ventas, o podría ser que esté sujeta a pagos provisionales mensuales. ¿Qué significa eso? Que va a tener que pagar mes a mes pagos mensuales, que es en base a los ingresos. Es decir, por ejemplo, un 1% de los ingresos mensuales va a tener que pagarse como una provisión a los impuestos, y después en abril, si es que se determina que no debería pagar impuestos, va a tener que, se le va a devolver en el fondo esos pagos provisionales. Y por último, el clásico problema es no contar con una buena asesoría legal. Yo creo que esto es uno de los mayores problemas, porque la startup y el venture capital es un área bien de nicho, y tiene conceptos y formas de armar la estructura legal que no es común en otros aspectos o en una clásica empresa corporativa común y corriente. Entonces, por eso es muy importante que se asesoren con abogados que sepan de venture capital, ojalá de forma temprana. Yo sé que quizás son costos en que no quieren incurrir, no es lo más relevante. O sea, lo más relevante es construir un producto, tomar usuarios, saber lo que piensa el usuario y todo lo que ya han hablado en las clases anteriores, pero de todas formas no descuiden la asesoría legal. O sea, al final, por muy bien que estés con tu producto, al final, si tú quieres levantar un financiamiento y tus temas legales no están ordenados, puede ser que lo más probable es que se te caiga ese financiamiento. Levantamiento de capital. ¿Cómo se levanta? Ya le fue muy bien en esta startup y tenemos que averiguar ya cómo se tiene que levantar capital. Las formas de levantar capital generalmente son dos. Uno a través de deuda, préstamos o notas convertibles, y la más clásica para startup es capital. O sea, en el fondo la más clásica para startups son notas convertibles o con inyección de capital, vía aumento de capital o con valores convertibles.
y la menos frecuente sería un préstamo. ¿Por qué? Porque nadie, para tú prestar plata, sabes que te pueden, o sea, hay una seguridad de retorno, lo que no hay, no es el caso de la startup. Los actores fundamentales, yo sé que esto ya lo conversaron con la Paula, así que no los voy a ir uno por uno, pero estos son los actores fundamentales que podrían inyectar capital a la startup, son los que generalmente inyectan capital. El último, eso sí, el contrato de revenue, es algo bien nuevo que está saliendo en Estados Unidos, bien entretenido. La empresa que lo está haciendo, de hecho, se llama Pipe. ¿Y en qué consiste este levantamiento, esta forma de adquirir capital? Es que si uno tiene unos ingresos recurrentes, por una suscripción, por ejemplo, uno puede saber perfectamente cuántos son los ingresos que va a tener de aquí a 12 meses. Y uno podría entonces pescar todos esos ingresos y vendérselos a una persona. Es decir, se los vende a un valor menor. Entonces ahí tengo como un adelanto de estos ingresos, esa persona en el fondo invierte, me paga todos estos ingresos que yo debería recibir y después cuando a mí me vayan llegando esos ingresos se los tengo que pasar a él. Es una nueva forma de financiarse, no es a través de deuda, no se entrega capital, no se entrega acciones y se adelanta el fondo, pero se adelanta todo el revenue para poder operar al día de hoy, para poder el fondo tener capital hoy. Esta es una estructura igual, aunque la Paula ya habló con ustedes de todos los actores fundamentales, o sea, de todos los actores, quería detenerme un poco en los fondos de inversión, conocidos en el fondo como los fondos de Venture Capital, y porque son los más complejos, tienen la estructura más compleja, quizás no en términos de dificultad, pero sí donde hay varios actores involucrados. Entonces es importante que cuando ustedes levanten capital, sepan que hay otros actores que están por detrás de la mesa de las negociaciones que pueden hacer que con quien ustedes estén negociando tome decisiones en base a quién está sentado por detrás. El Venture Capital entonces es una sociedad que administra un fondo. El fondo sería este Venture Capital Fund. Ese es un fondo. Es administrado por la cara visible del Venture Capital, pero generalmente ellos no son los que ponen la plata que va a ingresar, o sea, que se va a invertir en la startup. Quienes ponen estas platas son los conocidos como LPs, o en Chile serían los aportantes. O sea, ellos ponen compran cuotas del fondo, ponen la plata que después se va a invertir administrada por la administradora, el fondo del Venture Capital. Entonces, al final, la administradora de Venture Capital, cuando invierte en la startup, obviamente espera un retorno, porque su negocio está en invertir y después retornar para pasarle plata a los aportantes o a los LP y que sea rentable el negocio y que los LP estén contentos. Por lo tanto, muchas de las decisiones, no en etapa temprana, esto también se ve mucho más allá cuando hay distintas series de financiamiento, pero después, mientras mayor son las lucas involucradas, mientras más crece la startup y mientras mayores rondas de financiamiento hay, los venture capital ya puede ser que ya no sean tan amigables con las startups, ya no sea tan enfocado en founder friendly, sino que ya realmente es, oye, yo tengo un negocio acá que tener, hay inversionistas por detrás y tengo que cumplirle a los inversionistas. O sea, los venture capital también están atados de manos con los inversionistas que tienen ellos. Por eso es interesante saber que existe esta estructura. De hecho, siempre cuando se invierte en los venture capital en una startup, tienen las reuniones contigo, les gustan, pero después todo tiene que pagar por un comité de inversión. Aumento de capital. Esta es la forma más importante yo creo, de Venture Capital. No es levantamiento temprano de capital. Generalmente el levantamiento de capital no se hace por un aumento de capital, sino que se hace por notas convertibles o por SAFE, pero igual creo que lo tengan presente ahora. ¿Qué es un aumento de capital? Es el aumento del capital de la sociedad emitiendo acciones ordinarias o preferentes. Generalmente un accionista va a querer acciones preferentes. ¿Cuál es la diferencia? Las acciones ordinarias son las acciones de los fundadores y los trabajadores. Ordinarias significa que tienen los derechos ordinarios de voto y derechos políticos. Tienen un derecho, generalmente, un voto por acción, reciben dividendos según su proporción en la sociedad. En el caso de la venta de la sociedad, van a recibir en el fondo los montos de la liquidación, o sea, de la venta según su proporción en la sociedad de las acciones con el capital total.
Entonces, son ordinarias. Mientras que las acciones preferentes son las que se le entregan a los inversionistas. Las preferencias más comunes tienen que ver con que ante el evento de una venta de la sociedad, ellos van a recibir su inversión primero. Entonces así se protegen de la inversión. En el fondo, ¿cuál es el fundamento que hay detrás por las preferencias? Es que el inversionista, ante cualquier situación, sea el primero que se paga. No sean los fundadores los que se paguen en una venta o una disolución o una liquidación, sino que se paguen primero los inversionistas. El capital, cuando se aumenta en base a una valoración de la compañía. Esta valoración clásica se llama la pre-money y post-money. Y entonces tenemos una valoración post-money y pre-money y el monto que se va a levantar o el monto que va a ingresar el inversionista. Para los que no saben lo que es la valoración pre-money y post-money, la pre-money es la valoración de la sociedad, antes de que ingrese la inversión. Entonces, con esta pre-money uno puede saber cuánto vale, o sea, uno determina cuál es la valoración de la sociedad, y en base a esa valoración y al número de acciones, uno puede saber cuál es el precio de la acción. Entonces, si uno quiere ingresar tanta cantidad de plata, va a saber con la valoración pre-money cuál es el precio de la acción y por lo tanto cuántas acciones me corresponderían a mí. Y post-money es la valoración de la sociedad después de la inversión. O sea, básicamente es pre-money más la inversión. Acá hay un ejemplo de valoración. Y es muy importante esto de pre-money y post-money porque generalmente cuando uno negocia un financiamiento, uno dice, ya, mira, yo voy a invertir, por ejemplo, $250.000 a una valoración de $1.000.000. Y si ustedes se fijan, si uno no distingue qué valoración estamos hablando, pre-money o post-money, claramente hay distintos resultados. O sea, ¿qué resultado le conviene o sea, qué valoración le conviene al fundador? Una valoración pre-money. Porque si uno dice, yo tengo una valoración pre-money de 1 millón, significa que la post-money es 1.250.000 y por lo tanto le corresponde menor porcentaje al inversionista y el fundador se queda con mayor porcentaje. Mientras que el inversionista va a decir, mira, tu valoración es post-money de $1.000.000. Es decir, en el fondo tu valoración pre-money es de $750.000 y gracias a mis $250.000, tu valoración es de 1 millón. Por lo tanto, yo me voy a quedar con un 25% y los fundadores se quedan con un 75%. Por eso es importante que en toda negociación esté claro a qué se está refiriendo el inversionista cuando valora tu sociedad. ¿Cuáles son los principales aspectos a negociar en un aumento de capital? Son los aspectos económicos, es decir, los montos que obtendrá el inversionista en un retorno de inversión. Y aquí principalmente estos aspectos económicos son la valoración de la sociedad al momento de invertir y la preferencia. Es decir, ¿qué voy a recibir yo en el momento de una liquidación? Las preferencias no solamente pueden ser en el fondo el monto invertido. Yo podría decir, ya, mi preferencia va a ser por 1. ¿Qué significa esto? Que en el momento de que se venda la sociedad, el primero que va a ser pagado son los inversionistas preferentes, por 1. Pero la preferencia podría ser por 2, o por 3, o por 4. ¿Qué significa esto? Que en el momento que se venda la sociedad, yo voy a recibir, por ejemplo, por 2 del monto invertido, antes de que reciba cualquier monto los fundadores o los trabajadores. O sea, primero se paga al inversionista por 2, por 3, por 4, y la plata restante, la que sobra, se le va a pagar a los fundadores en la proporción de sus acciones. Y los aspectos políticos que son más importantes en las negociaciones de un aumento de capital son el control sobre la compañía, quién tiene el control administrativo, o sea, básicamente quién tiene el control y la dirección de la empresa, y si es que no tengo el control, derecho a veto para determinadas decisiones de administración. Y en este ejemplo, el control político, quiero dar el caso de Globo. Si ustedes se acuerdan, Globo fue estos delivery de última milla que estuvieron en Chile un tiempo y el primer semestre del 2019 se fueron. Todos decían que se fueron porque les fue mal, no tenían suficiente capital, o sea, la competencia era muy, muy dura, entonces al final se retiraron, no se la pudieron con Chile. Pero la verdadera razón es que Globo estaba negociando un financiamiento. Ya tenía conseguido en el fondo esta plata para financiar,
Y esta plata iba a ser destinada sobre todo o en gran parte al mercado chileno, a hacer crecer el mercado chileno. Pero Globo tenía como uno de sus inversionistas a Delivery Hero. Delivery Hero tenía un derecho a veto, podía vetar ciertas decisiones y entre esas decisiones una de sus decisiones de veto afectaba a este financiamiento. O sea, Delivery Hero podía vetar este financiamiento y lograr que no se produjera. ¿Y por qué le interesaba a Delivery Hero vetar este financiamiento? Porque Delivery Hero también tiene propiedad en Pedidos Ya. Y no solo en Pedidos Ya, sino también en Rappi. Entonces, ¿qué pasaba? Que al final, si se levantaba este financiamiento, Globo iba a competir directamente con Pedidos Ya, lo que no le convenía a Delivery Hero. Que acordaron finalmente que Globo, para que el financiamiento funcionara, Globo tenía que irse de Chile y de Egipto, que era donde tenía más presencia Pedidos Ya, a cambio se le iba a pasar Perú y Ecuador. Y en ese caso, el fondo, o sea, y ahí podía levantar capital. De hecho, esto fue bien controvertido en Egipto, no en Chile. En Chile pasó bastante desapercibido, pero en Egipto el Tribunal de la Libre Competencia ya dijo, no, 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 esto atenta contra la libre competencia, así que Pedidos Ya tiene la obligación, o sea, Globo tiene la obligación de volver y el acuerdo no va a quedar sin efecto. Globo tuvo que volver y al fin y al cabo igual después se terminó yendo. Y por último quiero pasar con los valores convertibles, que es más importante que el aumento de capital. O sea, en la vida de una startup después vaya a ir con aumento de capital, que son los clásicos que se llama la serie A, la serie B, la serie C, eh, y eso va a acompañar toda la vida de tu startup. Pero en un principio no se ocupan los aumentos de capital porque generalmente los aumentos de capital son más caros. O sea, y tienen mayor negociaciones, yo tengo que negociar en el fondo cuáles son las preferencias, vamos a negociar, vamos a valorar bien la compañía para saber cuánto vale el monto que yo te voy a entregar. Tengo que hacer un due diligence de la sociedad. ¿Qué significa due diligence? Tengo que examinar todos los aspectos legales, económicos, financieros, para saber bien cuál es el estado de la sociedad. Entonces, un aumento de capital requiere tiempo, requiere negociaciones y requiere plata. Y en un estado temprano de la startup, no tiene mucho sentido entonces gastarse tanta plata para recibir capital. O sea, la startup lo que necesita es esa plata para crecer rápido y generar su producto, abarcar mercados, comprender al usuario. Entonces, no tiene mucho sentido tener un aumento de capital. Y aquí es donde surgen los valores convertibles. El primer valor convertible era el mutuo o nota convertible. ¿Qué significa esto? Que alguien te presta plata, te pasa plata, y te dice, pero como lo más probable es que no vaya a poder pagar esa plata, porque tú esa plata la vas a ocupar para quemarla, para crecer, te dice, mira, no hay problema, yo te presto plata, esta plata tiene intereses, de hecho, va a generar intereses, va a tener una fecha de vencimiento, generalmente a 2 años, pero si es que tú tienes una ronda de financiamiento, es decir, si tienes un aumento de capital, una ronda en donde ya se determina una valoración de la sociedad, yo voy a convertir este préstamo en acciones de la sociedad a un descuento generalmente un 20%. O sea, si en la ronda de capital se determina que las nuevas acciones se van a emitir a un precio de $1, por ejemplo, entonces yo voy a tener el derecho a comprar esas mismas acciones a un valor de 0,8 centavos en el fondo, o sea, 80 centavos, y lo voy a pagar con la plata que yo te pasé, más los intereses que se han ido acumulando. Eso entonces es una nota convertible. Pero puede pasar que la ronda de financiamiento tenga demasiado, o sea, tenga una valoración muy, muy, muy alta, y al final mi descuento de 20% no va a valer nada. Entonces yo te pasé plata cuando tenía mucho riesgo y al final no voy a tener nada de participación. Entonces generalmente las notas convertibles también tienen un cap. Es decir, la valoración máxima que puede llegar la sociedad va a ser, por ejemplo, no sé, $10 millones. Entonces ese va a ser el límite. Si la valoración de la sociedad es mayor, si el nuevo inversionista pone más plata a una valoración mayor, de todas formas, o sea, mis acciones se van a convertir a ese cap de valoración, es decir, a 10 millones. Eso es un mutuo convertible. Sigue siendo una deuda, o sea, en principio yo te paso una deuda, puedo exigir esa deuda de vuelta y después yo la convierto en acciones. ¿Qué diferencia tiene? El SAFE ya es el instrumento que más se está usando actualmente, es el instrumento que nosotros usamos en Platinum Ventures. ¿Por qué? Porque al final lo que dice es, mira, yo no te voy a dar una deuda, o sea, no te voy a dar plata pensando en que es deuda y que después la voy a convertir, sino que directamente yo te voy a pasar plata y después voy a convertirla en acciones en el momento en que tenga una ronda de financiamiento. O
sea, es como decir, voy all in. Al final, en la deuda, de todas formas, uno, igual el inversionista, está como a media, o sea, te estoy prestando plata, mientras que en el caso del SAFE, el inversionista ya va directamente, te paso plata y después vemos en el fondo cuántas acciones me van a tocar. Y el SAFE aparte tiene una negociación más simple que la nota convertible. O sea, el aumento de capital requiere mucha negociación, la nota convertible requiere bastante menos negociación, pero igual hay que negociar. Tenemos que negociar los intereses, tenemos que negociar el plazo en que se va a pagar la deuda, tenemos que negociar cómo se va a convertir, o sea, igual hay más negociaciones. Mientras que el SAFE, lo único que tiene que negociarse es cuál es el cap de valoración, es decir, a cuánto yo voy a convertir y el monto que te voy a pasar. O sea, básicamente en el SAFE se determina, mira, en una ronda de financiamiento yo voy a tener tanto porcentaje por tanta plata. Es mucho más sencillo. Y el SAFE toma, en el fondo, se establece todo lo que puede pasar hasta que hay una ronda de financiamiento, protegiendo al inversionista y teniendo claro entonces qué es lo que podría pasar al inversionista. Es la forma más fácil de financiarse. Básicamente es, si hay Estados Unidos, por ejemplo, tiene el SAFE de Y Combinator, que ya es bien estándar en todo el venture capital en Estados Unidos. Entonces es tan fácil como que llegue alguien y diga, oiga, sé que quiero invertir plata, acordamos entonces un cap, cuánto porcentaje voy a tener por esta cantidad de plata, se firma el papel y se deposita la plata. No hay nada que negociar porque toda esa negociación queda para la futura ronda de financiamiento. Y parece que estamos en el tiempo, así que no voy a extender para que puedan hacer preguntas, pero esos son los aspectos fundamentales de los legales de startup y levantamiento de capital temprano. Aquí hay una pregunta que hizo Felipe, que voy a intentar resumirla. Ya, uno al principio tiene como uno dice que las acciones valen algo, ¿cierto? O sea, valen cuando uno parte, ese tipo de capital inicial de 1 millón dividido en 10 millones de acciones, etcétera, vale 0,1 peso cada acción. Eh, ¿Cómo se modifica el valor de las acciones en el tiempo? Como ¿cuándo es el momento en que ya le empieza a ir bien a mi empresa ¿Ya? y claramente ya la empresa ya no vale 1 millón de pesos, sino que vale mucho más? Como, ¿cómo se determina eso y en qué momento? Mm, Ya, es que ahí hay dos valores distintos. Uno es el valor libre de las acciones y otro el valor de mercado. ¿Ok? Entonces, el valor libre es básicamente dividir el capital por el número de acciones. Entonces, en este caso, el valor libre de la acción sería, bueno, habría que dividir, ahí vuelvo a ser abogado, me fallan las matemáticas, pero creo que sería como 0,001 cada acción. Entonces, es el valor libre, y ese valor libre se va a mantener hasta que haya un aumento de capital y se emitan nuevas acciones. ¿Okay? Pero eso no significa que, por ejemplo, si yo estoy recibiendo inversión a través de SAFE, o si yo tengo usuario, o si yo tengo un contrato, el valor de mercado de esa acción ya es mucho mayor. Y ahí habría que entrar a valorizar la sociedad para saber cuál es el valor de mercado. Básicamente, en cuánto estáis dispuesto a vender tú esa acción. Estados Unidos tiene mayores formas de ver este valor de mercado. De hecho, la sociedad después exige que constantemente tú valores la sociedad y todo se determina según el valor de mercado. Pero en Chile todavía puede ser que uno utilice el valor libre de las acciones. De todas formas, el Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad, de hecho, de tasar cuando uno vende a un precio inferior o mayor, o sea, inferior o superior del valor de mercado. Entonces, esa es la distinción. El valor libre es el que va a quedar ahí, en el fondo, el capital dividido por acciones, y el valor de mercado es súper importante, sobre todo por temas tributarios. Claro. Entonces, al final es como que lo que vale tus acciones o tu startup es muy personal. O sea, no personal, pero es como un acuerdo. Yo digo, mi empresa vale 10 millones de dólares. Y si es que hay alguien dispuesto a comprarme acciones a ese precio, bueno, ese es el valor de mercado. Claro, sí. Ya, capto. Y tengo otra pregunta O más. sea, son dos valores, valor libre y valor de mercado. Claro, capto. Tengo otra pregunta. ¿En qué minuto me tengo que empezar a preocupar de constituir la sociedad? Porque de repente las startups parten muy como un side project, un proyecto como de mi tiempo libre, y que de repente me junto con un amigo y empezamos a ver, ya veamos si funciona, si sale algo, y no sé, pues me empieza a ir un poquito bien, y ya, pero ¿en qué minuto digo, ya, ahora sí tenemos que ordenar la casa? ¿Hay un minuto
y qué es lo que hay que hacer primero? Sí. Eh, lo primero que hay que ver si es que hay propiedad intelectual o no involucrada, ¿okay? Porque si hay propiedad intelectual involucrada, claramente lo mejor es quizás no constituir una sociedad, pero sí hacer un acuerdo entre los fundadores de que esa propiedad intelectual va a ser radicada en una sociedad en el futuro. ¿Por qué? Porque después te puede pasar lo que pasó en Snapchat. Si el caso de, o sea, en el fondo, si creemos la historia de Reggie Brown, podría pasar ese caso. Entonces, eso es lo primero. Si hay propiedad intelectual involucrada, lo ideal es constituir una sociedad al tiro y radicar esa propiedad intelectual en la sociedad. Generalmente los programas computacionales no tienen propiedad intelectual porque se construyen en base a distintos códigos, código abierto, entonces es difícil, pero por ejemplo, si uno tiene una idea de biotech, que son como los que más tienen propiedad intelectual, lo ideal sería ya empezar a documentar todo y por último hacer un acuerdo entre los fundadores. Pero eso es si hay propiedad intelectual. Si no hay propiedad intelectual, ¿cuándo uno debería constituir la sociedad? Debería constituirla cuando generalmente ya empieza a tener usuarios, cuando empieza a tener ventas. ¿Por qué? Porque la venta al final empieza a tener, o sea, cuando hay gastos o ventas, y ahí ya es necesario un poco ordenar. Pero no hay un término específico de cuándo. Es más, depende el avance de cómo va la startup. Claro. Generalmente el límite es cuando te sentáis abrumado y sentáis como sabéis que tengo demasiadas cosas y creo que ya lo estoy haciendo medio, o sea, ya no estoy legal. Generalmente ese término ya te pasaste. O sea, ya tenés Ya, que apurarte para constituir tiene que ser antes. la sociedad. Sí, Cacho. ¿y qué se hace primero? Constituir la sociedad. Eso es Ya. lo primero. Y en esa Oye, constitución de sociedad es cuando se distribuyen acciones y se radica la propiedad intelectual en la sociedad. oye, Juaco, ¿y sirve la empresa en un día? Sí, ese es un gran tema. La empresa en un día sirve para constituir rápido. Eh, el problema que tiene la empresa un día es que está pensado en negocio, en el fondo, o sea, es como un negocio que va a quedar ahí, o sea, el negocio familiar que necesita una empresa o alguien que necesita una empresa rápido. Entonces, ¿sirve para la startup en un principio? Sí, sirve para la startup en un principio. ¿Te va a solucionar si tu startup crece y le va a la raja? ¿Va a solucionar todos tus problemas? No, no va a solucionar todos tus problemas. Y de hecho, cuando tú levantes capital, lo más probable es que van a hacer migrar tu sociedad del sistema de empresa de un día al sistema tradicional. ¿Por qué? Porque los abogados en el fondo no ocupan mucho la empresa de un día, los estatutos son desordenados y al final yo creo que va por dos temas. Uno, porque los estatutos son desordenados y no hay como adaptarlos también. O sea, la sociedad por acciones uno adapta los estatutos según lo que uno quiera y empresa en un día como que no te deja tanto la opción. Sí sé que se puede, pero queda medio desordenado, medio extraño, raro. Y dos, porque los abogados no se sienten cómodos con empresa un día, entonces van a decir, no, hay que mudarla para el sistema tradicional. Pero sirve en un principio. Si tú necesitas continuar una sociedad rápida, no hay problema, constituye por empresa en un día, no te hagas problema. Pero si tenía algún amigo abogado que te puede constituir una sociedad o conoce a alguien del mundo de startups que te puede constituir una sociedad, se puede hacer por empresa tradicional. De hecho, nosotros tenemos unos estatutos en Platinum Ventures subidos al sistema que pueden servir como base y básicamente es lo mismo que constituir por empresa en un día. O sea, vamos a sacar una guía después como para hacerlo por el sistema tradicional. Oye, y algo que igual creo que como que es importante es que de repente no es necesario constituir una sociedad para definir los primeros acuerdos o conversaciones de, por ejemplo, ya, yo voy a tener el 51% y tú vas a tener el 49%. Como que no es tan legal este tema, pero al menos al principio, que es como definir los acuerdos con los fundadores de, ya, mira, yo voy a tener esto, tú vas a tener esto, y lo cerramos como en un mail o en un apretón de mano, como para que después al momento de constituir una sociedad no empiecen esas peleas, como, pero como tampoco, si yo me merezco más. Sí. Entonces no es necesario constituir una sociedad para eso, pero es importante como tenerlo más o menos conversado. No, de todas maneras, de hecho, en Estados Unidos se hace ese acuerdo antes de constituir la sociedad. O sea, no es el momento en que Ah, se constituye la sociedad que uno llega a eso, sino que perfectamente antes ya tienen un handshake, un acuerdo, ya saben perfectamente eh, cuánto participación tiene cada uno, qué roles van a jugar cada uno, quién va a tener la administración y por último, cómo se va a destrabar los problemas, ¿fijáis? Porque al final, mm, si se rompe la relación,
tiene que haber, o sea, si se rompe la relación, lo que se llama como un deadlock. O sea, hay un asunto que tiene una traba, un deadlock, y cómo solucionamos este deadlock. La forma más clásica es que alguien tiene que ir y la otra persona se tiene que ir. O sea, alguien se queda y la otra se va. Y la que se queda le compra la participación a la otra. Entonces, todo eso se ve en este acuerdo y este acuerdo no tiene por qué ser legal. O sea, puede ser un mail, puede ser algo, pero ahí ya no es no es algo tan legal, no es un tema legal, pero es muy importante que entre los fundadores tengan claro lo que tú decías. Cuál es la participación, qué rol va a comprar cada uno, que se conversan. Y son conversaciones que no son muy cómodas, no son para nada cómodas, pero son muy necesarias, cosa que después no hayan problemas al momento en que ya tengáis que construir la sociedad y vamos a tener que saber cuánto capital hay que repartir, que no sea ese el momento en que empiezan a discutir porque ya se va a tornar más incómodo. Sí, sí, bueno, a nosotros Entonces, nos pasa que no sé, postulan startups a Platanus Ventures y les preguntamos, oye, ¿y cómo tienen dividida la sociedad? No, todavía no tenemos sociedad ya, pero ¿y tienen algún acuerdo de cuánto porcentaje más o menos va a tener cada uno? No lo hemos conversado todavía y súper importante tenerlo conversado, en especial si es que estáis postulando algún programa de aceleración. Tener más o menos claras tus expectativas, porque alguien puede tener en la mente que el CTO tiene que tener el 2% y el CTO quiere tener el 50%. Entonces, esas expectativas como que hay que conversarles, son incómodas, obvio, es como conversaciones más sí, difíciles, pero nada que una cerveza no pueda aliviar. sí, no, son difíciles, pero necesarias, completamente necesarias. Y esa conversación tiene que ser, ojalá, cuando ya se pongan a trabajar en la idea. O sea, una cosa es tener una idea, decir sí, pero cuando ya se junten y empiezan a tirar las primeras líneas y empiezan a saber qué vamos a hacer, la segunda reunión debería ser ya, conversemos estas cosas, pam, pam, vino, vino, y Sí, saber en el fondo qué espera cada uno del futuro. claro. Y además, Oye, si es que no hay un calce de expectativa, y se puede, chao, no se puede trabajar juntos. Y decir algo, Jaime. sí, no, a ver, este tema en general es bien, uno se llena de susto, porque son puras cuestiones que uno como que no cacha, no tiene idea en verdad. Y todo lo que existe es producto de un aprendizaje eterno del pasado, o sea, de todos los casos de borde que han ocurrido, qué sé yo, que este personaje me estafó por esto, o entendimos mal este acuerdo, o esto que antes no valía nada, ahora vale mucho. Bueno, como que todo es un aprendizaje de esto. Entonces, uno se abruma al principio donde dice, oye, pero yo tengo un amigo nomás, tengo una idea, empezamos a desarrollar y ¿qué tenemos que resolver? Y es muy difícil saber exactamente lo que hay que saber, pero yo creo que hay que darle nomás y entender que la vaya a cagar un poquito. Pero conversa con abogados que sepan más y acá igual nosotros como en Venture estamos muy abiertos a que nos pregunten, por si es que tienen como dudas súper concretas de lo que tienen que hacer ahora tempranamente. Yo he visto también que hay otros que cometen el error inverso, que es como sobre asesorarse y sobre hacer cosas para que en 10 años más, cuando salgamos a la bolsa, entonces esté ordenado esto. Ya, eso le entregáis una sobrecarga en un principio que es innecesario. Así que como que mi consejo es que intenten abrumarse lo menos posible, cachen qué hacer bien al principio y pregunten harto más.